Buenos días, chicos. Acá estoy tratando de darles esta clase, que va a ser una clase un poquito corta, pero no quería dejar de cumplir con ustedes para que ustedes tuvieran el material para trabajar. Vamos a trabajar con los quintos. Quinto de arte, quinto de ciencias naturales, quinto de economía y quinto de sociales en el turno mañana. Bien, nosotros la clase anterior yo creo que les dije algo de procesos productivos. Hablamos de procesos productivos, hablamos de la agricultura extensiva, de la agricultura intensiva, de por qué la región pampeana era la más importante del país, dónde se practicaba una agricultura y otra, qué biomas naturales teníamos en la región de la llanura pampeana, la pradera y la estepa hacia el oeste. Bien, vamos a recordar qué es un proceso productivo. Un proceso productivo es toda actividad que lleve hacia la producción de un bien o un servicio. Esto lo hablamos, pero lo quiero repetir para que quede bien claro. Desde la materia prima, por ejemplo, soja, todo el proceso que lleva para obtener las actividades, para obtener el biodiesel, que es el aceite de soja, bien, ese es un proceso productivo. Todos los servicios también. Todas las actividades, por ejemplo, que se realizan desde la fabricación de un celular hasta que yo pueda hablar con ustedes o pueda dar una clase desde este lugar, también es un proceso productivo. La otra vez les había hablado de los plásticos. ¿Se acuerdan? Desde el hidrocarburo, la obtención de plástico por el petróleo, hasta la obtención del tupper. Toda esa cadena de producción es un proceso productivo. En Argentina predominan, ustedes ya saben, las actividades primarias y algo de las actividades secundarias. Es decir, las actividades primarias, recuerden que eran la agricultura, son la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal, la minería y algunos pueden tomar la caza con Z. Bien, nosotros somos un país agrícola-ganadero desde lo que vimos en el modelo agroexportador. Y somos una fuente de alimento que es muy importante para gran parte del mundo. Toda la soja prácticamente que produce la Argentina, el 90% de la soja se exporta a China. China la utiliza especialmente como alimento para los porcinos, que ellos se alimentan, entre otras cosas, de ellos. Y el 5% se utiliza en el país para las formas, en forma de poroto o en forma de poroto de soja o de milanesa de soja, y por supuesto también está la producción de biodiesel, de la cual ya vamos a hablar. Pero ese proceso que tiene que ver con la agricultura es un proceso industrial. Por eso llamamos procesos agroindustriales aquellos que modificaron un ecosistema. Vuelvo, que modificaron un ecosistema como la pradera y la estepa de la región pampeana para introducir nuevas especies, que fueron los cereales en su momento, el cereal, la oleaginosa, de la cual vamos a hablar un poquito ahora. ¿Qué es un cereal? Un cereal es todo cultivo
del cual yo puedo obtener harina, que tiene gluten, obtengo harina y es panificable. Por ejemplo, el trigo, la cebada, el centeno y la avena. En cambio, una oleaginosa, óleo, viene de aceite. Son aquellos cultivos que producen con los cuales podemos producir aceites. Por ejemplo, el girasol, el maíz, el maní, el arroz también. El arroz no es un cereal. Hay también existe la posibilidad de obtener aceite de arroz, entre otros. Ahora está muy de moda el aceite de canola, por ejemplo, también, que es una oleaginosa. Y en la Argentina, por ejemplo, es la tercera productora de maní en el mundo. Tengan en cuenta eso. Bien, entonces sabemos que es un cereal y que es una oleaginosa. ¿Dónde ponemos a la soja? La soja es una oleaginosa porque obtenemos aceite de soja y porque no es panificable. Nosotros podemos utilizarla de distintas maneras, hacer pasta de soja y mucha gente que sabe cocinarla y hacer milanesas, pero realmente la soja no es un cereal y tiene gran contenido proteico, muy parecido al contenido que tiene la carne. ¿Cuál es el problema de la soja para mí y para muchas personas que dejamos de ingerir soja? Yo dejé hace muchos años de ingerir soja. Que la soja que se utiliza en la Argentina, ustedes lo habrán visto tal vez el año pasado en la Revolución Verde, voy a volver a eso después, es una soja transgénica. Es una soja que está modificada genéticamente en su núcleo para poder adaptarse a distintos tipos de suelo, a distintos tipos de clima y así expandir el área donde se cultiva la soja. Entonces, esto lo dejamos a stand-by, lo de la soja transgénica, porque vamos a volver a hablar de ella cuando hablemos de la Revolución Verde. Entonces dijimos, un sistema agroindustrial es aquel que con un cultivo obtengo un servicio o un bien y modifico un ecosistema. Ahora, ¿qué es un agrosistema? Un agrosistema es todo ecosistema en el cual había una gran biodiversidad, una gran cantidad y diversos flora y fauna, y que es modificado por solamente una especie animal o vegetal. Eso es lo que poco a poco está pasando en la Argentina. Dejar de lado los productos como el maíz, el girasol, el trigo. Argentina fue el granero del mundo, e incorporar solamente un cultivo, como es el de la soja. Además, ustedes saben, esto lo deben haber estudiado muchas veces, pero lo recordamos porque es importante. Toda agricultura necesita, por más suelo fértil que tengamos en la llanura pampeana, para evitar el cansancio del suelo y el deterioro del suelo, la rotación de cultivos. Es decir, si un año planto soja, puedo plantar al otro año trigo o puedo dejar esa región para ganadería y en la región que tenía ganadería plantar soja, rotar los cultivos para evitar que los minerales, que la fertilidad del suelo se vea afectada. Y eso es lo que no está pasando en Argentina. Entonces,
¿A qué conclusión quiero llegar con todo esto que les digo? A que en la Argentina estamos ya prácticamente en un proceso de monocultivo, sobre todo en la región pampeana y en la región del norte y del bosque chaqueño, al que me voy a referir la clase que viene. Como esto hay que leerlo, hay que verlo, escucharlo varias veces. Acuérdense de los conceptos. Proceso agroindustrial, agrosistema, proceso productivo, que ustedes lo entiendan bien y todo lo que yo les acabo de contar. Vamos a dejar esta clase acá y la semana que viene grabo otra siguiendo, con el mismo tema. Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de cómo se puede obtener la tierra, quiénes son los actores sociales, pero por ahora, para el martes 26 de mayo, hagan un cuadro sobre estos temas que estuvimos hablando. Con el título principal, procesos productivos, ¿sí? Bueno, los dejo. Feliz Día de la Patria el 25 de mayo. Les mando un beso, chicos, y que estén muy bien.